Entonces el tema de hoy, el título es idea de Dios. ¿Y qué es idea de Dios? Pues usted es idea de Dios. La creación es idea de Dios. Pero hoy en particular vamos a hablar acerca del matrimonio. El matrimonio es idea de Dios. Así que vamos a leer Biblia. Vamos a leer algunos pasajes de la Escritura. ¿De acuerdo? Vamos a Mateo 19. Dice, aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, se alejó de Galilea y fue a las regiones de Judea, al otro lado del Jordán. Dice el verso 2, y le siguieron grandes multitudes y los sanó allí. Lo siguieron grandes multitudes. Hubo mucha gente que siguió a Jesús en ese momento. Entonces vinieron a él los fariseos, tentándole y diciéndole, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Él respondiendo les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra, los hizo? Y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Él les dijo, por la dureza de vuestro corazón. Por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres. Mas al principio no fue así. Diga así, mas al principio no fue así. Yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. Le dijeron sus discípulos, si así es la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. Los discípulos dijeron, sape gato, mejor nos quedamos como estamos. Los que estaban solteros, pero los que estaban casados, seguían casados. Entonces aquí vemos cómo los saduceos, aquí en este grupo fueron los fariseos en este caso, le hacen una pregunta para tentarle, para ponerle una trampa. Ellos siempre estuvieron buscándole como que poniéndole conchitas de mango para ver si Jesús se resbalaba y caía. Pero resulta que ahí dice Jesús, mas en el principio no fue así. ¿Y sabe qué es un principio? Un principio es algo fundamental. El principio es donde comienza la virtud de algo o la desvirtud de algo. Hay un principio, hay un comienzo. Entonces hay algo que en la Biblia llama la atención. Porque ahorita vamos a leer ahí en Génesis, y Génesis significa principio. Es decir, que cuando Dios hace la creación, desde ese principio, entonces es cuando Él instaura el matrimonio. Es decir, es la base, es el comienzo de la raza humana. Allí comenzó usted y yo, los seres humanos, comenzamos allí, en el huerto del Edén. Me está copiando, ¿cierto? Entonces Jesús le está diciendo, en el principio no fue así. ¿Y qué dice la Escritura acerca de Jesús? Que Él es el principio y el fin. Es decir, le está diciendo a los fariseos, yo estuve ahí junto con mi papá y el Espíritu Santo para instaurar el matrimonio. Y no fue así. El repudio, el divorcio no fue así. Ya me empezaron a ver feo. Pero tranquilo, hermano, no he venido para acá para señalar y condenar a nadie. Vengo para que usted se dé cuenta de que Dios en su amor y misericordia nos ama tanto, 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 que hasta el día de hoy nos ha soportado con nuestras virtudes y defectos. ¿De acuerdo? ¿Sí? Bien, vámonos entonces al principio. Génesis. Dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoreen en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios, ¿a quién? Al hombre, a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Varón y hembra, varón y hembra, varón y hembra. No digo más acerca de eso. Dice entonces en el capítulo 2 de Génesis, versos 7, desde el 7 y 8.
Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. ¿Me escuchó? Lo puso en el huerto del Edén, al hombre que él había formado. Todavía ese hombre estaba solo. Pero leímos que en el versículo 26 y 27 del capítulo anterior, dice que los creó, hombre y mujer, conforme a su semejanza. Pero en el capítulo 2 estamos viendo un detalle de esa última parte de la creación, que fue cuando Dios creó al hombre, que fue en el sexto día, ¿sí? Entonces en ese sexto día dijo que todo lo que había hecho era bueno. Pero cuando creó al hombre y la mujer dijo, esto es bueno y en gran manera. ¿De acuerdo? No está la mujer por todo esto, es decir, que todavía la creación no ha sido culminada. Todavía no ha ocurrido, no ha terminado el sexto día. Están en el sexto día. Y aquí yo pudiera decir, y no es para entrar en polémica, que esos días de la creación no fueron de 24 horas. Porque vamos a seguir leyendo. Dice desde el verso 15. Tomó pues Jehová Dios al hombre, y lo puso en el huerto del Edén, para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo, toda ave de los cielos, y las trajo a Adán, para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso a Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Vamos a parar un momentico allí. Imagínense usted la escena. Dios agarra al hombre que había formado, lo pone en el huerto del Edén y le asigna una tarea, le da una orden. Puedes hacer lo que tú quieras, excepto comer del árbol del bien y del mal, del conocimiento del bien y del mal. Ahí está Adán, caminando en ese huerto, solo. Y le asigna tarea, cuídalo, guárdalo. Ponle nombre ahora a los animales. Pregunto, ¿será que 24 horas serían suficientes para ponerle nombre a todos los animales? ¿A todas las plantas? No necesito un descansito, concha, voy a comerme un taquito mientras viene el otro lote de animales. No sé, son preguntas que uno se hace cuando lee la escritura. Pero lo cierto es que el hombre estaba solo y todavía estábamos en el día sexto, porque la mujer todavía no había aparecido. Eva no estaba por ningún lado. No, fíjense, y es ahí a donde voy, que eso es idea de Dios. Adán le dijo, Señor, yo lo que veo es puros animalitos aquí, tienen su pareja, pero yo no tengo la mía. Yo no leo eso. Yo no veo y no leo que haya inconformidad en Adán. No la hay. Había plenitud. Tenía conversación con Dios. Estaba en un lugar hermoso. Pero Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Idea de Dios. A Dios fue que se le ocurrió. ¿Sabía usted? ¿Qué problema? ¿Qué detalle? Un día, leyendo la escritura, en el Proverbios, el libro de Proverbios, me encontré con uno que dije, wow, sí, esto es idea de Dios. Proverbios 18:22. Anótelo y yo le voy a leer dos versiones para que usted se dé cuenta de lo que Dios tiene conforme a su corazón para usted y para mí. Dice, el hombre que haya esposa encuentra un tesoro y recibe el favor de Dios. Encuentra un tesoro, hermano. El hombre que haya esposa encuentra un tesoro y halla el favor de Dios, recibe el favor de Dios. Dice, eso es NTV.
Y dice la Biblia, Dios habla hoy, encontrar esposa es encontrar lo mejor. Es recibir una muestra del favor de Dios. ¿Qué tal? Entonces, ha sido una idea de Dios. Ha sido una bendición de Dios. Ha sido el favor de Dios para con el hombre. Y ojo, usted dirá, pero yo soy mujer. También ha recibido favor de Dios cuando usted ha encontrado un hombre. Porque cuando el hombre es sujeto a Cristo, usted va a ver la bendición. Cuando usted encuentra un hombre y a pesar de que ahorita quizás no vea el resultado, confiemos en Dios que llama las cosas que no son como si fuese. Que llaman a aquel que usted a lo mejor está viendo que no está en el carril, pero Dios lo ve en el carril. Porque hay una promesa sobre esa persona, sea hombre o sea mujer. Como le dije, es un principio. Dios dijo que es un principio. Entonces seguimos leyendo allí, en el capítulo 2. Y dijo Jehová, no es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea para él. Ese fue el 18. Entonces en el 21, perdón. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán. Y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Hay una reacción de parte de Adán cuando vio a Eva. Fue una reacción, ¿cómo? De sorpresa, de admiración, de gozo. Todas esas cosas las vivió Adán cuando vio a Eva, la primera mujer sobre la tierra. Ahí se está cumpliendo el sexto día. Allí es donde Dios dijo, ahora todo lo que he hecho es bueno y en gran manera. Mujer, usted fue la tapa o la guinda del pastel. La mujer fue la guinda del pastel en ese momento. La cerecita, dice el pastor. Dios, en su magnificencia, en su soberanía, dijo, ahora sí, la creación está completa. Ahora sí, todo es bueno y en gran manera. No lo había dicho antes. Ahora sí lo está diciendo. Entonces, cuando es idea de Dios, Dios quiere algo, lo mejor para nosotros como seres humanos. La pastora Francelis el domingo pasado, cuando hablaba acerca del principio, de cuando el hombre fue echado del huerto del Edén, decía, Dios nunca lo dejó solo. Ciertamente nunca lo dejó solo. Pero en un principio el Espíritu de Dios estaba dentro. Ahí fue cuando entonces el hombre murió, cuando peca y el Espíritu Santo lo deja. Pero entonces Dios empezó a guiar y a ministrar desde afuera, a ver su creación por donde iba. Siempre hubo un ojo cuidador de parte de Dios. Y en cuanto al matrimonio se rompe, y entonces es cuando entra la maldición a la tierra. Pero Cristo Jesús vino a restaurar eso que se había perdido. Vino a restaurar la familia, vino a restaurar el matrimonio, vino a darle el lugar que le corresponde al matrimonio. Porque en el principio no fue así. Pastor, pero yo me divorcié. Pastor, estoy a punto de divorciarme. Yo, como le dije en un principio, yo no vine a juzgar ni a señalar a nadie. Dios quiere que tú conserves esa unión matrimonial. Tú cuando te uniste a tu esposo o a tu esposa, hiciste un voto delante de los hombres y delante de Dios. Y has roto el voto. Bueno, para Dios todo es perdonable, excepto la blasfemia del Espíritu Santo, según la Biblia que yo leo. Entonces no tengas temor. No tengas temor de que, pero yo me divorcié y ahora ¿qué pasa? Ya veremos, ya vamos a ver, vamos a dar un sondeo.
acerca de vivir en matrimonio. Miren, pasaríamos, no sé, una eternidad hablando acerca de cómo vivir en pareja. ¿Fácil? No, no es fácil. Yo pregunto, ¿cuántos de los que están aquí tienen 1 año de casado? 2 años de casado. Levante la mano. 2 años de casado. 3 años de casado. 5 años de casado. 10, 15, 20, 25, 30, 35, dichosas, 40. Ahí están mis hermanos, 40, por allá también. Y por aquí también, 42. 42 tenemos mi esposa y yo, de vivir juntos. ¿Sabe? Pero mis primeros 18 años con ella fue sin Cristo. Fue sin Cristo. Y ¿sabe? Lo que ocurrió en ese tiempo, tuvimos a 2 de mis hijas. Y la menor me decía, papá, pero ¿por qué tú no te casas? Porque ella sabía que yo no estaba casada con Elisa, con mi esposa. Yo vivía en concubinato. Y yo le decía, pero ¿para qué yo iba a firmar un papel? Mira, yo conozco gente que ha firmado ese papelito y hacen tremendos bonches, tremenda fiesta, y a la vuelta de 1 año, 2 años, o hasta menos, se han divorciado, se han separado. ¿Para qué firmar? Para que después si nos divorciamos, entonces hay que gastar en abogado, en papel, en tribunal. Ese era mi razonamiento. Creo en Jesús en el 99 y en el año 2000 escucho una predicación donde se basaba en Romanos 13, dice que toda autoridad es puesta por Dios y el que se resiste a esa autoridad, Dios mismo se resiste. Yo dije, wow, eso es conmigo, yo tengo que casarme entonces. Mi esposa me dice, ahora sí. Ahora sí. Pues sí, ahora sí, vamos a casarnos porque el Señor me redarguyó y me dijo que yo no estaba teniendo en orden mi casa. Y decidimos casarnos. ¿Sabe? El 18 de septiembre nos casamos en el 2000, 24 años de casado por lo civil. Después celebramos también una boda con el pastor Bonerge y nos bendijo el matrimonio. Pero ya teníamos 2 hijas. Cuando yo fui a la prefectura y el hombre nos ve a mis 2 hijas, dice, ¿qué le voy a aconsejar a usted? Si usted después de tanto tiempo y ahora viene con 2 hijas, no, yo sé que usted valora el matrimonio. Y nos casó, para la gloria de Dios. Y hasta el sol de hoy. ¿Fácil? No. Desiertos, sí. Valles, sí. Pero hoy hemos estado juntos, para la gloria de Dios. Cuando yo conocí de Jesús, su amor me embargó. Su amor, ahí fue cuando yo empecé a entender cuál era el amor de Cristo hacia mí y cómo entonces yo debía amar a mi esposa. Realmente ahí fue donde yo dije, yo no amaba a mi esposa. Es decir, como Dios ama a la iglesia, como Cristo ama a la iglesia, yo no sentía eso. Yo no lo había experimentado. Mejor dicho, yo no era que no lo sentía. Fue una experiencia sobrenatural. Y es algo que es sobrenatural. El matrimonio es algo sobrenatural. Porque le pregunto, ¿dónde estaba la suegra de Adán? Es decir, la mamá de Eva. ¿Por qué no fue al revés? ¿Por qué no creó a Eva, que ya venía con la máquina para engendrar, sino que hizo al hombre y de la costilla del hombre fue que creó a la mujer? El matrimonio es una institución divina, es algo que es pensado por Dios, es una idea de Dios y quiere que eso sea la fortaleza del reino de los cielos aquí en la tierra. Porque en la medida que usted, como cristiano, usted va creciendo en el Señor, junto con su familia, sus hijos van a creer creyendo en un Dios que restaura familias, que restaura, que está en el medio del matrimonio, que está en el medio de la sociedad. Y podemos ver entonces a unos hijos que van a ir siguiendo esos pasos. Y déjeme decirle algo. No somos la pareja perfecta, ninguno de los que estamos aquí. Tengo hijos que aún todavía no han creído en el Señor, pero confío y creo que Dios hará la obra. Dios va a hacer lo que Él dijo que iba a hacer.
Mire, un día, estando allá en la otra iglesia, yo tenía algo entre pecho y espalda, como dicen por ahí. Y eso solo lo sabía yo y Dios. Dios y yo. Ni mi esposa lo sabía. Y era que yo veía que mis dos hijas mayores iban a la iglesia porque eran la hija del pastor. Solo por eso. Y yo cargaba eso, yo tenía esa carga. Y un día, y le doy gloria a Dios por Edgar y Maylin, hoy fueron ungidos como pastores allá en España. Ellos han venido cumpliendo con su labor. Y estoy reunido con ellos y sin mediar palabras, Edgar de repente me dice, mira, Dios te dice que tus hijas son de Él. Y como le dije, yo no había dicho nada acerca de ese asunto, ni con mi esposa. Y ahí Dios me habló y yo caí de rodillas al piso. Y hasta el sol de hoy lo he creído, lo sigo creyendo y lo veré. Así Dios mismo te dice, tu familia me pertenece, tú eres mío, yo te compré. Yo te compré. Y entonces, como hice la pregunta, ¿dónde estaba la suegra? ¿Dónde estaban los padres de Adán? ¿Dónde estaban los padres de Eva? Para que entonces él haga esta aseveración. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. ¿Escuchó? Ahí lo está diciendo ¿quién? El padre. ¿Dónde estaban los padres de las parejas? Por ningún lado. Él está estableciendo algo desde el principio. Por eso, insisto, el matrimonio es idea de Dios. Y es algo sobrenatural. ¿Cómo entonces un hombre y una mujer que vienen de padres diferentes, de familias diferentes, quizás de países diferentes, de pueblos diferentes, se unen? Y empiezan a formar un vínculo, que ese vínculo es más allá de una unión física. Que de hecho hay una unión física. Hay el amor eros, donde entonces el hombre y la mujer se entregan apasionadamente. Pero más allá de eso hay una unión que usted no la ve. Hay una fusión en el matrimonio. Por tanto, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá, se fundirá. Usted conoce lo que es el acero. El acero es una aleación. Es una aleación entre el hierro y el carbón. Y algunos otros elementos. Pero usted pone hierro y carbón así y usted no ve acero. Pero cuando lo funde a fuego, a altas temperaturas, entonces es cuando se forma ese acero. Y es indisoluble. Eso no se rompe. Cuando Jesús le está diciendo a los fariseos, dice, lo que Dios unió no lo separa el hombre jamás. No lo puede separar. Usted se podrá divorciar. Usted se podrá firmar los documentos que usted quiere y la ley dice que usted está separado y divorciado. Pero hay alguna unión allí que ocurrió más allá de lo físico y es en el alma. Y por eso es que duele cuando hay separación. Por eso es que duele cuando uno de los dos quiere irse o se va. Hay dolor por eso, porque hay una fundición en el alma que es difícil de llevar. Es duro de llevar. Entonces, hay un principio. Ese es el primer punto. Y dentro de este principio vemos que hay un contraste entre separar para poder agarrar. ¿Y cómo es eso, pastor? Le explico. Dice, por tanto, el hombre dejará ¿a quién? A su padre y a su madre. Aquí, bueno, Adán y Eva nos ganaron la partida porque no tenían de quién separarse. Pero cuando uno está en el seno paterno como hijo y entonces toma la decisión de separarse para casarse, es ahí donde entra el guayabo. Pero resulta ser que muchas veces ese guayabo no pasa. Y entonces, o el hombre o la mujer que todavía tiene el cordón umbilical pegado al papá o a la mamá, ay papá, ay mamá. Mire, ese vínculo
no es que usted va a dejar y va a deshonrar al padre, porque entonces pudiera haber una contradicción, ¿no? De que el mandamiento dice, honrarás a tu padre y a tu madre, ¿cierto? Para que te vaya bien. Pero el asunto es que cuando tú sales a formar tu casa, tú debes ahora levantar la tuya. Ahora tú eres cabeza de esa casa. Ahora tú tienes tu esposa, ahora tienes tus hijos. Y eres tú, ahora, con la ayuda de Dios, que vas a dirigir tu casa. ¿Sí? Tú eres una persona única, somos personas únicas. Tenemos pensamientos diferentes. A pesar de haber nacido del padre y madre, del mismo padre, del mismo madre, los hermanos tienen pensamientos diferentes, porque Dios nos ha hecho diferentes. Dios ha tenido en particular para cada quien un propósito. ¿De acuerdo? Entonces yo no puedo seguir gobernando mi casa dependiendo de mi padre o de mi madre, ni emocional, ni económicamente, de ninguna manera. ¿Necesito consejos? Sí. ¿Mi papá y mi mamá me pueden dar un consejo? Sí. Pero no puedes vivir dependiendo de ellos. Dios te ha dicho, sepárate. Vete, tienes que armar tu casa. Nosotros como pareja, como matrimonio, debemos vivir en nuestra casa, en nuestro hogar. Espiritualmente hablando, hay un ADN que se va a mezclar allí. Y hay dos pensamientos diferentes. Pero en Cristo Jesús somos uno. Tenemos que buscar que Cristo Jesús esté en el medio de ese matrimonio. ¿Sabe? Cuando entonces ese tercer cordón, ese tercer doblez se une a su matrimonio, empieza a hacer una unión fuerte que no se rompe pronto. A veces se rompe, pero vamos a ver allí que la razón es por la dureza de nuestro corazón. Jesús lo dijo cuando le dijeron, bueno, pero ¿por qué Moisés entonces dio carta de repudio? Porque ellos querían divorciarse por cualquier causa. La pregunta fue así. ¿Será que nos podemos divorciar por cualquier causa? Cuando existe una unión, y vamos a hablar ahora de lo físico, a veces hay uniones incorrectas. Y no estoy hablando de la pareja cuando se casa, aunque sí las hay muchas veces. Pero no es esa de lo que voy a hablar, sino que cuando un hombre, o el hombre o la mujer, deciden unirse y adulterar con otra persona, allí entonces Dios dice que el que se une con otra persona está adulterando. Pero dice que entonces hay una ligadura de almas. Porque al igual que hay una fusión entre el hombre y la mujer que se casan, cuando hay el acto sexual, también hay un acto donde se unen almas. ¿Y sabe dónde hay una gran transmisión, una gran contaminación a nivel almática? Cuando alguien adultera. Porque los demonios que están en esa persona también vienen para acá. Y los de aquí, para allá. Entonces, aquella gente que ha sido promiscua en el tiempo, aquella gente que de repente se casó 1, 2 o 3 veces, hay una transmisión almática allí. Y lo dice la Escritura en 1 Corintios 6, 15 al 17. Anótelo allí y léalo más tarde. Primera carta a los Corintios 6, versículos 15 y 17. Ahí dice, entonces, pero dice también, pero el que se une al Señor, ese es el verso 17. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Entonces, ¿qué debemos hacer como pareja, como matrimonio, como individuos delante del Señor, el hombre y la mujer? Cuando yo me uno al Espíritu, cuando yo me uno al Espíritu Santo, cuando yo busco de su llenura, cuando yo busco de su comunión con Él, entonces yo voy a ser uno de los dos cordeles, uno de los dos hilos. Hay un hilo hombre, hay un hilo mujer. Pero el tercer cordón, cuando usted se une al Espíritu Santo, ese hilo que es usted, que es débil, que es frágil, en el Señor es fuerte. Cuando su esposo y su esposa hacen lo mismo y se unen al Señor, a pesar de que se está uniendo al Señor y es un cordel, y se está uniendo al Señor, hay dos cordeles por ambos lados, y cuando se unen, son 3 cordones, porque Dios sigue siendo el mismo, y Él es el que hace fuerte y fuerte y fuerte su casa, su matrimonio. Cuando cantábamos,
cuando cantábamos y decíamos, grande, fuerte es nuestro Dios. Grande y fuerte es nuestro Dios. A veces creemos que solamente es de aquí para afuera, que mi hermano sí, que el pastor sí, que el apóstol sí, que el evangelista sí. En él sí está la fortaleza del Señor. Allá sí hay fortaleza. En mí no. No, todos somos débiles, pero en el Señor y por su gracia entonces somos fuertes. Pero la fortaleza es de Él, no es mía. Yo simplemente me uno a la corriente de Él, me uno en un espíritu con Él y entonces Él hace la fortaleza. Él va a hacer la diferencia en tu casa y en mi casa. Ahora bien, usted se casó y como mujer o como hombre sacamos las mejores galas. Empezamos la conquista, el hombre a conquistar, tú sabes, abrirle la puerta al carro, a llevarle flores, a comprarle chocolate, a llevarla para el cine. Y cuando se casan, usted ha visto la película Como si fuera la primera vez, Drew Barrymore y Adam Sandler. Se la recomiendo que la vean. Mira, hermanos, el amor no es un sentimiento. El amor es una decisión. Y si usted ha conocido a Cristo, Cristo te amó y te ha perdonado todo. Todo lo malo que tú has hecho, Cristo lo ha perdonado. Entonces, ¿quién eres tú? ¿Quién soy yo para no perdonar? Vámonos otra vez por Mateo 19. Dice entonces, le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Él les dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres. Mas al principio no fue así. Entonces Jesús le está diciendo, mira, el problema no es de Dios, el problema no es la ley de Moisés, el problema es la dureza que hay en tu corazón. Y usted sabe que he descubierto yo, y no porque me lo haya dicho otro, sino porque lo he vivido yo, el orgullo y el egoísmo. ¿Cuántos han pensado yo primero, después yo, tercero yo y de último yo? No me levanté la mano. Pero eso es egoísmo y eso suele ocurrir en los matrimonios. Cuando Dios dice no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea, Dios pensó fue en un complemento, porque al hombre le van a hacer falta cosas y a la mujer le van a hacer falta cosas. Y cuando se une el hombre y la mujer, entonces hay un complemento, hay un conjunto de varias cosas que yo no tengo, pero mi esposa sí, que mi esposa no tiene, pero yo sí. Y juntos en el Señor podemos hacer grandes cosas. Entonces, Jeremías escribió y dice, engañoso el corazón y perverso, más que todas las cosas. Entonces no se guíe por un sentimiento. Ay, pero es que éramos tan felices cuando nos conocimos. Mire, Pablo conservó su soltería y lo hizo por el Señor. Y hay un versículo que a mí siempre me ha gustado. 1 Corintios 7. Vamos a leerlo de 26. Tengo pues esto por bueno a causa de la necesidad que apremia, que hará bien el hombre en quedarse como está. ¿Estás ligado a mujer? No procures soltarte. ¿Estás libre de mujer? No procures casarte. Mas también si te casas no pecas. Y si la doncella se casa, no peca. Pero los tales tendrán aflicción de la carne y yo os la quisiera evitar. ¿Qué dice ahí? Que va a haber problemas. Y Pablo dice, yo las quisiera evitar. Se las quisiera evitar. Pero bueno, ¿malo casarse? No. Los que estamos casados y tenemos tiempo en el Señor, es lo mejor que puede usted disfrutar. Con sus luchas, con sus desiertos, con sus problemas, pero en el Señor vamos a seguir viviendo para Él, para la gloria de Él. ¿Sí? Va a ser para Él. Ahí mismo en Mateo, le voy a ver un par de versículos donde dice, Mateo 15, versos 18 y 19. Dice,
Pero lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto contamina al hombre. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Del corazón. Cuando su corazón no es sano, va a salir contaminación. Entonces muchas veces eso es lo que ocurre en nuestras casas, con nuestras parejas. No hemos sido sanos. No nos hemos puesto a derecho delante del Señor para sanar heridas, para tener sanidad de interior. Fíjense que hay algo tremendo allí en Mateo 19. Le dice que la única causa, dice, yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación y se casa con otra, adultera. Y dice, por causa de fornicación, y luego dice, el que se casa con ella, adultera. ¿Por qué no dice, por causa del adulterio es que es probable la separación? Sino dice, por causa de fornicación. Y le voy a decir por qué. Una vez hace mucho tiempo, en Caracas, estuve en una conferencia de un médico, psicólogo, psiquiatra cristiano de la iglesia Las Acacias. Y él decía, mejor es un divorcio en lo seco que en lo mojado. ¿Y qué es eso? Y se basaba en este versículo. Porque la fornicación, y voy a poner el ejemplo de José y María. ¿Qué pasó con José cuando se enteró que María estaba embarazada? La madre de Jesús. Quiso dejarla en secreto. Quiso dejarla en secreto. El hombre tenía buen corazón, amaba a esa mujer, pero ahí no había un matrimonio per se, había un compromiso, estaban desposados, mas el matrimonio no se había consumado. Esa es la causa que Jesús está diciendo. Antes de que se consuma el matrimonio, si hay fornicación, entonces sí, ahí puede haber un divorcio. No me crean a mí, créanle al Señor. Mire, ¿cuántos de los que están aquí han leído el libro de Oseas? Dios le da la orden al profeta Oseas que se case con una prostituta. Y Oseas hizo caso, hermano. Hizo caso y se casa con una prostituta. Y el problema no es que se haya casado con la prostituta, sino que durante el matrimonio, Oseas tiene hijos con la prostituta, pero la prostituta le pega cacho a Oseas. Y Dios utiliza eso para decirle al pueblo de Israel que así como ustedes me han adulterado, me han dejado por dioses ajenos, han fornicado con otros ídolos, así entonces recibirán pena. Les habla de juicio, pero también les habla de misericordia. También les habla de que a pesar de eso, yo te recogeré. Yo seré siempre tu marido, yo seré tu hacedor. Porque Jesús, Dios, siempre ha sido misericordioso. Entonces, hasta ese pecado Dios lo perdona. Por eso le dije, yo no vine a condenar ni a señalar a nadie, sino que en Cristo Jesús tenemos oportunidad para restaurar. Él ha sido así. Su misericordia se extiende de extremo a extremo a la tierra. Dice que tu ira puede ser un día, pero tu misericordia durará por muchos años. Y eso fue una verdad y fue hecho una realidad en la cruz del Calvario. El que debió haber muerto allí fue usted y fui yo. Pero Él pagó por ti y por mí. Entonces dicen los discípulos, después de esto, le dicen, entonces no conviene casarse. Ya les leí el versículo de 1 Corintios 6, ¿verdad? Entonces, los discípulos dicen eso y Jesús les responde, entonces Él les dijo, no todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes es dado. Entonces, aquí habla de los eunucos, que son aquellos que permanecen solteros, y Él da tres razones por las cuales el hombre se vuelve eunuco, y no voy a entrar en detalles de eso. Pero esa aseveración que dice, entonces, el versículo 11, Mateo 19, 11, entonces Él les dijo, no todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes es dado. ¿Qué cosa? ¿La soltería o el matrimonio? Las dos cosas, hermano. Las dos cosas. Aunque Él se explaya diciendo acerca de los eunucos, de los solteros.
Pero dijimos o no dijimos, leímos o no leímos que el matrimonio es idea de Dios. Entonces ha sido por Dios. Ambas cosas. Pablo se mantuvo célibe porque tenía, por gracia de Dios, el don de continencia. Y el hombre dirá, ay pastor, pero yo no tengo. Y entonces Pablo dice, bueno, cásese, porque es mejor casarse que estarse quemando. Pero hay veces que aún estando casado, usted tiene que ejercer el don de continencia, templanza, dominio propio. ¿Por qué? Porque su mujer de repente dio a luz. ¿Por qué? Porque de repente su mujer está de viaje, está lejos. Y ahí es donde entonces uno tiene que buscar del Señor más todavía. Ahí hay que buscar ese don de continencia. Señor, ayúdame. Y ahora vamos al tercer capítulo, donde le puse recomendaciones de parte de Dios para los casados. Primero fue el principio. Lo segundo fue por causa de la dureza del corazón. Y ahora las recomendaciones de parte de Dios para entonces mantenernos ese matrimonio, esa casa viva para el Señor. Dice Efesios 5, 21 en adelante. Dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Primera recomendación. ¿Cómo está diciendo aquí Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, que debemos vivir? Someteos los unos a los otros, dice, empezando. Entonces, pues dice, mujeres, sujétense a su marido. Pero quiero que usted vea la diferencia. Dice, someteos unos a otros en el temor del Señor. Y luego dice, las casadas estén sujetas. No dicen sométanse, sino estén sujetas. Diferente cosa, son dos palabras diferentes. Sujetas a sus propios maridos como al Señor. La mujer que se sujeta al Señor, entonces también sujétese al marido. ¿De acuerdo? Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, ¿quién es la iglesia? Levánteme la mano, hombres y mujeres, ¿cierto? Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Saben? Yo lo dije aquí en una predicación, fue un paréntesis que abrí, que Adán no fue el primero que comió del fruto. El primero que comió del fruto fue Eva. Y Eva agarró, comió y le dio a su marido. Adán pudo haber dicho no, Dios me dijo que no, pero decidió comerlo. ¿Sabe por qué? Por amor a Eva. Prefirió morir con Eva. Cristo pudo haber dicho en la cruz no, y de hecho pidió al Señor, ¿no hay otra manera de hacerlo? No. Bueno, entonces hágase conforme a tu voluntad. Y Cristo murió en la cruz por ti, por mí, por su iglesia, porque nos amó en sobremanera y dio su vida por ti y por mí. Maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a su iglesia. Ese es el amor. ¿Sí? Vamos a hacer un ejercicio aquí en la carta a los Corintios, en el capítulo 13. 1 Corintios 13, verso 4. Yo lo voy a leer, sígalo, si usted lo tiene, sígalo. Dice, el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Ahora el ejercicio es el siguiente. ¿Cómo se llama usted? Yo me llamo Domingo. Felipe, Elisa, María, Pedro, Juan. Ahora aquí donde dice el amor, usted va a decir su nombre. Empiezo yo, escuche así. Domingo es sufrido. Domingo es benigno. Domingo no tiene envidia. Ya estoy rapado. Ahí estoy rapado. Domingo no hace nada indebido. Domingo no busca lo suyo. Domingo no se irrita.
Domingo no guarda rencor. Domingo no se goza de la injusticia. Domingo se goza de la verdad. Domingo todo lo sufre. Domingo todo lo cree. Domingo todo lo espera. Domingo todo lo soporta. Salimos raspados. ¿O cuántos de los que estamos aquí salieron así? Esa la tengo, esa la tengo, esa la tengo, esa la tengo. El amor de Cristo, que sobrepasa todo entendimiento, lo ancho, lo profundo, lo largo, lo alto. La pastora Franceli predicó el domingo pasado acerca de eso. Nos falta. Por eso les digo, hermano, no somos producto terminado. Estamos en elaboración. Estamos en la mano del alfarero. Y le voy a decir algo. Hace un tiempo atrás, unos añitos atrás, me enteré de que un amigo en Cristo, un hermano en la fe, había cometido adulterio y se estaban divorciando. Y yo ahí en oración con el Señor le dije: Señor, ¿cómo es posible que tu hijo te haya ofendido de tal manera? Me puse como el hermano del hermano pródigo, del hijo pródigo. ¿Sabe qué me dijo el Señor? ¿Y es que acaso tú nunca me has ofendido? El que esté libre de pecado, tire la primera piedra. Por eso les dije, yo no, mi intención ni la de Dios es señalarte ni condenarte. Es que vivamos una vida cristocéntrica. Es que vivamos, como dice el tema del Congreso de Jóvenes, que seamos radicales en la familia, que seamos radicales en el matrimonio, que seamos radicales creyéndole a Jesús. ¿Sí? No sea de la boca para afuera. Somos un producto en proceso. Somos alguien que ha sido tomado por Dios para que sea Él, la bondad de Dios, la beneficencia de Dios sea mostrada en cada uno de nosotros. Y vamos en ese camino. Gálatas 5, 22, 23. ¿Cuáles son los frutos? ¿Cuáles son los frutos? El primero es el amor. Y es fruto del Espíritu. Entonces, cuando hay algo que no está funcionando bien en la maquinaria, en la casa, yo debo buscar de la llenura del Espíritu. Yo debo buscar de que ese fruto que dice la Escritura abunda en mí. Y ojo, no es como el huerto que usted tiene que regarlo, abonarlo físicamente. Aunque yo le dije que los pequeños detalles ayudan. Pero no, ahí entonces la riega es espiritual. Ahí el abono es espiritual. Ahí todo lo da el que fluye de dentro de ti. El que está dentro de ti. El que dijo un día: yo voy a morar en ti porque te escogí como mi casa. Y entonces de allí ese fluir del amor va a dar fruto de él. ¿Sí? Va a dar fruto de él. Es amor, es gozo, es paz, es paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. ¿Sabe? A mí me encanta ver cómo Dios va ministrando y Dios va hablando a través de todos los que se paran en este lugar. Y el jueves, el pastor Manuel hablaba acerca de la parábola de las 10 vírgenes, las 5 prudentes y las 5 insensatas. Y hablaba de estar preparados. Estar preparados, y para estar preparados necesitamos aceite. El aceite de la unción, la comunión con el Espíritu Santo. ¿Sabe? Y una de las cosas que me llama la atención del mensaje es que necesitaban aceite para entrar ¿a dónde? Para echar fuera demonios. Para sanar los enfermos. Iban a entrar a una boda. Iban a entrar a un matrimonio. Necesitamos aceite en mi casa. Necesito aceite en mi matrimonio. Necesito comunión con el Espíritu Santo para que mi matrimonio fluya. Necesitamos aceite de la unción para poder llevar nuestro matrimonio a flote. ¿Sabe? Ahí en Efesios 5, así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos,
Amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Jesús está metido en tu casa. Jesús quiere presentarse a su novia, a su esposa, así, sin mancha, sin arrugas, sin cosas semejantes. Por eso le digo, necesitamos de Dios, necesitamos de Jesús, necesitamos del Espíritu Santo para que nuestra casa funcione bien. Amén. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. ¿Quién te sustenta? Cristo te sustenta. Y tú debes hacer lo mismo con tu casa, con tu esposa. Porque somos miembros de su cuerpo y de su carne y de sus huesos. Y entonces dice la frase que Jesús dijo y que en el principio se dijo. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una carne. Por tercera vez en las Escrituras. Una se dice en el principio, por el Padre. ¿Estaba Jesús? Sí. Segunda, Jesús lo dice en el Nuevo Testamento, en el Evangelio de Mateo, en el Evangelio según Marcos. Y ahora el Espíritu Santo por la boca de Pablo lo dice en la carta a los Efesios. ¿Será que es importante para Dios? ¿Será que el matrimonio es idea de Dios? Yo sí creo. Yo sí lo creo. Entonces dice, grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Todo esto que está encerrado en estos versículos que acabo de leer, antes, y es un versículo que nosotros citamos, pero de aquí a Pekín, hasta en sueños, sonámbulos, despiertos o dormidos, no os embriaguéis con vino, sino sed llenos del Espíritu Santo. ¿Sí lo dice o no lo dice? Pero ese versículo antecede a todo esto que le acabo de leer. Leímos del 22 para abajo, pero lee ahí en Efesios 19, 5:19. Hablando entre vosotros con salmos, es el 18. No os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución. Antes, bien sed llenos del Espíritu. Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Someteos los unos a los otros en el temor de Dios. Para esto que les acabo de hablar, las recomendaciones que Dios está dando en su palabra, para que usted ame a su esposa como Cristo amó a la iglesia, usted esposa respete a su marido. Pedro escribe algo también acerca de las esposas, que más que hablar, que sea por su conducta, ¿sabe? Y muchas cosas de las que yo leí aquí hablan acerca del hombre, y ciertamente uno como hombre, por ser cabeza del hogar, Dios le ha dado más responsabilidad a uno. Pero sabe, el que haya esposa haya el favor de Dios, pero la mujer que haya esposo también haya el favor de Dios, porque somos complementos. Hemos sido llamados para ser uno delante de Él. Y termino con el pasaje en Malaquías capítulo 2. Dice verso 14. Dice, más diréis, ¿por qué? ¿Por qué Jehová ha atestiguado entre ti? Dice, más diréis, ¿por qué? Porque Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. ¿Oyó? La mujer de tu pacto. ¿No hizo él uno habiendo en él abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? Del hombre y de la mujer cuando se casan hace uno. Porque buscaba una descendencia. Y ese es el propósito, desde el principio. Multiplicaos. Hablen de mí. Cuenten de la grandeza de mis hazañas. Jesús antes de irse también les dijo que recibiríamos poder. Y recibiréis poder cuando el Espíritu de Dios haya venido sobre vosotros. ¿Para qué? Para ser testigos. ¿De quién? De Él.
¿En dónde? En Jerusalén, en Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Y muchas veces, muchos de nosotros empezamos buscando lo último de la tierra. Y Dios está diciendo, tú Jerusalén. Y a veces, bueno, la ciudad donde yo vivo. Tu casa. Mi casa. Ese es tu Jerusalén. Ese es mi Jerusalén. ¿Sabe? Hay algo dicho entre los psicólogos, que lo que el hijo ve, eso copia, eso hace. Los frutos del vientre de tu esposa, en lo que crezcan, van a empezar a ver lo que tú haces, lo que tú dices, más allá de lo que tú dices, lo que tú haces. Yo no sé si te has visto reflejado en todo lo que yo he dicho en esta mañana, en esta tarde ya. Pero es tiempo de ponernos a cuenta. Por eso les decía, mire, necesitamos de la llenura del Espíritu Santo, y muchas veces lo queremos para hacer prodigios, señales, milagros, para sanar, ponerle la mano a la gente y se caiga por el piso. Pero hemos visto que necesitamos de la llenura del Espíritu Santo, necesitamos de la unción para entrar a la boda. El primer milagro que hizo Jesús lo hizo en una boda. Fue en la boda de Caná, donde convirtió el agua en vino. A Jesús le encantan las bodas. A Jesús le encantan los matrimonios. Así que yo te voy a invitar a que te pongas en pie. Y si tú hoy quieres hacer renovar tus votos para con tu esposo, para con tu esposa, porque de alguna manera, has sido tocada por el Espíritu de Dios en esta hora, yo te invito a que pases adelante, para que oremos juntos, para que oremos y pongamos a Jesús ahí, al Espíritu de Dios. Necesitamos de la llenura de Él para poder vivir como a Él le agrada. ¿Sabe? Jesús dice que su yugo es fácil y ligera su carga. Y usted dirá, pastor, pero ¿cómo va a ser fácil? Mire este rollo que estoy metido. Porque has jalado por otro lado, te ha puesto el yugo que no es. Y quizás tengas puesto el yugo del egoísmo, el yugo del orgullo, el yugo de que yo me gobierno yo solo. Jesús dice, ponte mi yugo es fácil, ligera mi carga. Padre, en el nombre de Jesús, yo te alabo y te bendigo. Te doy toda la gloria y toda la honra, porque aquí hay una iglesia que quiere serte fiel. Aquí hay una iglesia que te ama. Te amamos, Señor. Y hemos tomado decisiones muchas veces que no son conforme a tu voluntad. Pero hoy entregamos nuestro corazón. La dureza del corazón yo la quiero integrar. Yo la quiero soltar. Que tu corazón te pertenezca por completo. Que seas tú allí dándome de ese fluir de tu Santo Espíritu, de esa dirección que necesito para llevar a final término y a feliz término mi matrimonio, porque quiero tener hijos para ti, que mis hijos sean tuyos, que mis hijos te pertenezcan así como yo te pertenezco. Señor, perdóname por aquello que he hecho contrario a tu voluntad. Y ahora, ¿sabe? Jesús dijo algo que hay que tenerlo en cuenta. Que el adulterio no solo es el acto físico, sino cuando el hombre o la mujer mira a otro y la codicia, ya adulteró en su corazón. Ya adulteró. Y yo les decía que o Jesús dice, la palabra dice que del corazón es donde salen los malos pensamientos. Dios también quiere sanar esa área. Quiere romper con ligaduras de almas. Si usted en alguna oportunidad deseó, codició a otro, no se lo vaya a decir en voz alta al que está a su lado. Ese es entre usted y el Señor. Rompa con esa ligadura. ¿Sí? ¿De acuerdo? Padre, yo te doy gracias porque en esta hora has venido a darnos libertad, a romper ligaduras. Y yo pongo mi corazón delante de ti. Y tú sabes, Señor, que he pecado cuando he codiciado.
a otro hombre o a otra mujer. Señor, hoy me desligo y me desato de esa falsa unión, de esa falsa amistad, de esa falta de mi entrega para con mi esposa o con mi esposo. He sido infiel con mis pensamientos y no lo quiero hacer. Gracias, Señor. Gracias, papá, por esta hora. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, me declaro libre. Me declaro libre. Me declaro libre. Y hoy, levanta tus manos allí donde estás. Yo quiero ser lleno del Espíritu Santo. Y quiero por un momento, dígalo así, repítalo en voz alta. Quiero por un momento pensar en que la llenura del Espíritu Santo no es solo para hacer milagros, sino para ser transformado, para tener mi matrimonio como a ti te agrada. Así que yo hoy delante de ti recibo de tu llenura para hacer de mi casa, de mi matrimonio, un lugar mejor, que sea como en el huerto del Edén, con mis problemas, con mis situaciones, con mis diferencias, pero que seas tú el tercer doblez, que no se rompe pronto, que yo me declaro débil, pero en ti soy fuerte, en ti soy grande, en ti soy poderoso. Amén.